Hola, mi nombre es Leyandra Ureña de Condominio RD y aquí estamos en su podcast de condominio. Damos las gracias a nuestros patrocinadores en el día de hoy, que gracias a ello pues este podcast llega a ustedes, a las empresas que nos apoyan, Plomería Don Cheo, IG Suplidores Express, Suplienza, Geconsa, Administración de Condominio, ETESA, Planta Eléctrica y Talleres Santa Fe para la reparación de bombas. En el día de hoy tenemos un tema sumamente importante, como todos los temas que queremos traer a través de nuestro podcast, y este es la elaboración y aprobación del presupuesto anual del condominio. Para mí eso es un tema sumamente importante porque eso va a entretejer inclusive la armonía y la buena convivencia en el condominio. Y para este tema del día de hoy tenemos a Yudelín Sosa, asesora fiscal, experta en asesoramiento también de los condominios, que les puede ayudar no solamente con lo que es la preparación de su presupuesto, sino también con toda la parte contable, la responsabilidad fiscal. Yudelín, gracias por estar con nosotros este día y por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Leyandra. Muchas gracias. Entonces, para iniciar, pues, siempre me gusta hacer mención de lo que es la Ley 5038 sobre condominios y lo que establece con relación a todo lo que es las normativas de la ley y la aplicación en los condominios. Como sabemos, aquí en nuestro país esto se ha visto como tan relajado, Yudelín, como que los condominios empezaron, como es República Dominicana, empezó así como medio un juego, esos condominios que no compartían sin nada. Organización. Nada más que la entrada, la escalera y más nada. Pero resulta que hoy en día ya los condominios tienen un área social, un tipo hotel. Nos hemos ido desarrollando a la vanguardia con los tiempos. Exacto. Ha innovado de verdad la vida en los condominios. Y asimismo, pues, para poder mantener esas áreas en funcionamiento y que todo en ese condominio, lo que nos entregaron cuando nos mudamos, aquellos que compramos por primera vez, aquellos que ya compramos de segunda mano, que queremos encontrar, sobre todo en esos condominios donde están esas áreas sociales, que es un plus, pero también esos condominios donde quizás un área social no es con esas piscinas, gimnasios, sino que tenga un área verde. Queremos mantener todo eso. Entonces, para mantener todo eso necesitamos dinero, necesitamos tener fondos. Y aunque la Ley 5038 no establece y tenemos siempre que ver el reglamento del condominio, porque hay muchos reglamentos que sí establecen esa obligación de esa celebración de esa asamblea anual para rendir las cuentas, para aprobar ese presupuesto, que la gente entiende que ya cuando la cuota no da para más, ahí es que tenemos que reunirnos para hacer una cuota extraordinaria, por ejemplo, o para, que es el dolor de cabeza. El dolor principal. de cabeza, o para revisar la cuota porque hay que aumentarla. Entonces, lo ideal que es, lo correcto, es celebrar esa asamblea anual, donde demos los informes de todo lo que ocurrió en el año, presentemos el presupuesto, analicemos si lo que tenemos está correcto o tenemos que hacer una modificación y cuáles son esos planes y esos proyectos que tenemos. Entonces, para eso, Yudelín, yo quiero que tú nos hables sobre tu experiencia de cuáles son las recomendaciones que tú das para nosotros crear esos presupuestos en esos condominios, que sean realmente presupuestos que vayan acorde a las necesidades de ese condominio. Sí, Leyandra, buen día, público en general. Tal como tú lo estás especificando, el presupuesto es sumamente importante, no solamente para los condominios, sino para las empresas, las instituciones, tú como persona física, porque imagínate que tú no tengas un presupuesto. Yo supongo que tú en tu casa tienes un presupuesto, una planificación. Todos los condominios deben de tener su planificación y su presupuesto. Si ya, por ejemplo, tú tienes un presupuesto en este año, lo recomendable es que tú cada año mantengas ese presupuesto, lo actualices, lo vigiles y lo reestructure, como tú estás indicando. Y obviamente el tiempo indicado para hacer eso es precisamente, yo pudiera recomendar que debe de hacerse justamente un trimestre
antes de finalizar el año. Excelente. Si, por ejemplo, los condóminos se reúnen en diciembre o en enero, lo recomendable es que en septiembre ya estemos formando la junta y que la asamblea convoque una reunión para tratar lo del presupuesto. Ya cuando el presupuesto tiene 2 años, que tú tienes un presupuesto de 1, de 2 a 3 años, es mucho más fácil porque ya tú dices, bueno, este año nosotros tuvimos un imprevisto de tal cosa. Claro. Y eso te va a facilitar el manejo. Y lo más importante, lo que tú indicaste, que tu plusvalía, que tu propiedad se mantenga. Aquí en República Dominicana hay muchos condominios que no tienen ese régimen de mantener su presupuesto, vigilar su propiedad. Porque ya después que tú hiciste una inversión, Leyandra, lo más duro es que esa inversión se te cae. Así Ahí es que está el problema. Y delicado, Yudelín, el punto de que el tú mantener esa plusvalía de esa inversión no depende de ti solo, sino del consorcio completo. De un grupo. Y ahí es que viene el problema, ahí es que vienen las dificultades de los condominios. Claro. Y por eso es mi preocupación y por eso estamos creando este podcast, llevando este contenido de valor para los propietarios. Excelente. Para que aprendamos a vivir en comunidad y entender que aunque esas 4 paredes, ese pequeño... Es el tuyo. Ese es mío, pero yo no soy un solo, yo soy un todo. Copropietario de las áreas comunes, que son las más importantes, las que debemos cuidar. Así mismo, eso es como que yo tengo mi cuerpo por fuera, el condominio es el cuerpo entero, completo. Yo soy una parte de ese cuerpo completo y tengo que cuidarlo. Entonces, miren algo muy importante que dice Yudelín, y hay muchas veces que no se hace así. Esa asamblea se hace cualquier mes del año. Fíjense la recomendación que ella hace. El último trimestre del año ya tenemos todo listo, ya hemos visto cómo se ha ido ejecutando el presupuesto, cada presupuesto que teníamos propuesto, porque acuérdense que hay imprevistos, como por ejemplo, yo le compartí a unos participantes el otro día, en un edificio llegó de repente una inundación. Eso fue algo fortuito, o sea, lamentablemente eso era algo que nadie se esperaba. Ya muchos condominios se preparan para esto, porque se ha visto aquí en el Gran Santo Domingo que ha habido inundación en los últimos años. Entonces ya los condominios dentro de su presupuesto tienen que prever esa parte. El fondo de reserva. Para imprevisto. Que es muy importante. El fondo de reserva para imprevisto. Que a muchos no les gusta hacerlo. Pero es mejor que una cuota extraordinaria, le llaman. Es mucho mejor. Así es. Ese presupuesto, Yudelín, que tú hablas de que en el último trimestre del año tenemos ya que ir organizando, convocar la asamblea, ya quizás, tú sabes que en diciembre a los dominicanos nos gusta mucho gozar. Sí, y diciembre como que desde que llega todo el primero se desentiende. Por eso yo hago la recomendación de que sea en el último trimestre del año, porque en noviembre ya todo el mundo se desentiende y empieza a gastar sus gastos personales y se olvida de todo lo demás. Así es. Entonces, ese análisis, esa convocatoria que yo inclusive recomiendo a las personas, que en el condominio debe de haber una fecha específica para esa asamblea ordinaria, esa asamblea anual, una fecha específica. Fíjense que Yudelín está diciendo aquí, último trimestre del año, ya tengo todo preparado, hago mi informe, presento presupuesto de lo que teníamos presupuestado que se iba a hacer y de lo que se fue ejecutando. Entonces, ya a partir de ahí, algo muy importante, yo creo que tú me digas, ¿cuáles son esas partidas de ese presupuesto que los condominios tienen que tomar en cuenta? Porque muchos creen que la luz, el agua, el ayuntamiento, los salarios, más nada. No, son muchísimas partidas, Leyandra. Por ejemplo, tenemos condominios que son bastante costosos aquí a nivel nacional en República Dominicana. Así mismo. Tenemos esos condominios que tienen ascensores, que tienen área de gimnasio, que tienen un personal, que tienen seguridad. Todos esos condominios tienen que tomar en cuenta esas partidas para su presupuesto. Las prestaciones laborales. Claro. Los imprevistos de las cancelaciones. Las vacaciones de los empleados. O sea, todo eso hay que tomarlo en cuenta para el presupuesto, pero no solamente eso, tenemos también los condominios pequeños Así mismo. que no constan con esas áreas, pero que también
constan de la seguridad, de la electricidad, de la limpieza de los parques. Entonces, cuando tú vas a elaborar un presupuesto, tú tienes que tomar en cuenta cada una de esas partidas, los costos administrativos, los costos que son, digamos, las reparaciones, lo que tú estás hablando, lo operativo, los gastos fijos. Eso es lo que te va a ti ayudar con tu presupuesto. Y cuando tú vigilas el presupuesto anterior, cómo se ejecutó, entonces ya tú vas a tener un porcentaje en el nuevo presupuesto para saber si la cuota tiene que aumentar o disminuir. Ahí también tenemos un problema de que a los condóminos no les gusta que le aumenten la cuota. Gusta. Entonces, y casi nunca se va a disminuir. No, la cuota nunca he visto. ¿Tú has visto una disminución de una cuota? Es un sueño. Nunca he visto una cuota que disminuye. En la casa de uno di que no porque disminuyó esto, ni siquiera cuando los muchachos ya crecen que se van. No, porque viene, viene lo otro. Viene la inflación. Y siempre el papá tiene que estar ahí apoyando, siempre, siempre. Una cosa que nunca termina. Claro, porque tú nunca cambias para lo malo, tú cambias para lo bueno. Exactamente. Entonces viene la inflación también. Exacto. Entonces esas son las partidas más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de ejecutar un presupuesto para el condominio, para tu empresa o para cualquier otra institución. Claro, yo digo que tenemos que saber, conocer qué tiene mi condominio, porque fíjate que tú hiciste la comparación, un condominio más sencillo, un condominio ya tipo torre, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Y pensar en cada una de esas aristas, de esas bondades que tengo, de esos activos que tengo. Evaluar cada su cosa. Condición, cómo están en el momento. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, tenemos que repararlo, tenemos que pintarlo. Claro. Todo eso va en el presupuesto. Eso es como que yo ahora tengo 35 años, pero ahorita en 10 años yo iba a tener 45. Tiene que darte mantenimiento. Claro. Lo que tú consumías antes no es lo que tú consumías ahora. Yo antes, por ejemplo, no me ponía crema para la cara, ahora me tengo que poner. Entonces, así mismo hay que pensar. Esa planta eléctrica que tenía ya hay una depreciación por uso, desuso o abuso. Así mismo. Entonces, todo eso hay que tomarlo en el presupuesto. Hay que tomarlo en cuenta, que muchas veces es un gran dolor de cabeza y es lo que genera luego que haya incluso hasta dificultad entre condóminos. Claro. Porque entonces imprevistos, conflictos. El que esté en la directiva y la misma compañía que administra, cuando dice no, porque hay que hacer esto, no, porque hay que hacer lo otro. Entonces, ese condómino no entiende, porque es que no hacemos la celebración de la asamblea para presentar tan importante. Y para que vean, miren en lo que se está gastando el dinero. Miren cómo vamos, miren, se presentó que reparamos, tenemos el fondo de emergencia, pero se presentó que tuvimos que reparar la bomba de agua. Exactamente. Que es algo que es sumamente importante en el condominio. Y comprar una bomba de agua, comprar un tanque de los presurizados, cuesta un dinero. Entonces, cuando yo le doy esa información al propietario, cuando yo le presento, miren, este es el presupuesto que teníamos, esto es lo que se ejecutó. Es decir, yo no tenía... Dentro del presupuesto, en el fondo de emergencia, teníamos un 10% para el fondo de emergencia. Pero de ese 10% se utilizaron, vamos a poner el número, 100 mil pesos en el fondo de emergencia, se utilizaron 75. Nos están quedando 25. Pero ya el propietario tiene el conocimiento de lo que se está haciendo con su dinero y cómo se está ejecutando. Lo que tú me presentaste, lo que yo aprobé. Es bueno que tú hablas de eso, de que el propietario ya sabe lo que se está haciendo. Hay muchos administradores que están llevando el condominio, pero no se sientan y no hacen reuniones para mostrar lo que se está haciendo, porque a la gente le gusta la transparencia, saber qué está pasando con el dinero que tú estás pagando mensualmente. Entonces, es un punto muy importante. Claro, y yo pienso que en ese aspecto eso va a mejorar muchísimo la conducta de las mismas personas que integran el condominio y la misma convivencia, porque va a hacer que ese vecino entienda y razone sobre... mira, sí, aquí se está gastando este dinero en esto, mira cómo se está haciendo. En esa parte a mí me gusta ser muy transparente. Y yo digo que cuando tú das información, cuando tú informas lo que está pasando, tú tienes control y la otra persona entonces tiene la parte de aceptación y asimila las cosas porque está viendo que tú le estás dando la información. Entonces ya Yudelina nos dio una
información muy importante, que es esa fecha, ese espacio en el año que tenemos que tomar en cuenta para sentarnos, analizar, preparar presupuesto, presentar. Luego que ya yo tengo todas esas partidas, y recuerden algo importante, yo voy a tomar las partidas de acuerdo al tipo de condominio que yo tenga. Exactamente. Eso es como en tu casa. En tu casa, Yudelina tiene su en un colegio, pero yo lo tengo en otro. El de ella puede ser más caro, el mío puede ser más barato. Así mismo el condominio. Entonces, ya tengo ese presupuesto, lo presento en la asamblea. Ese presupuesto es aprobado. Se va a quedar así. Bueno, la cuota de 10,000 pesos esa da, o la cuota de 2,000 pesos, esa sigue continuando, es la que va, se aprueba nuevamente. Ejecuto ese presupuesto, Yudelín. La recomendación tuya de que cuando ya se esté ejecutando ese presupuesto, mensualmente se envíe esa información, ese reporte. Eso ingresó, esto fue lo que se gastó. Porque que eso es importante. Esa es la columna vertebral de la administración, el tú presentar tus estados, ingresos versus costos y gastos. Exactamente. Mensualmente. Eso no puede faltarle ya. Eso no se debe de negociar. Eso es como lo que motiva para que la gente siga pagando su cuota de mantenimiento. Exacto. Si tú mensualmente no haces eso, entonces vienen los retrasos. Claro, porque la gente dice, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Aunque usted vea que la luz se está pagando, que los empleados están ahí, es que usted tiene el deber, ya sea la junta directiva o la administración, la compañía que esté, de mandar esos informes, porque lo hacen, a veces lo hacen cada 3 meses, cada 6 meses. No, es recomendable hacerlo mensual, como tú indicas, como tú has indicado en cada uno de los posts. Siempre es recomendable, y en tu programa, yo sé que en Condominio RD esa es la normativa que ustedes tienen, de presentar sus informes mensuales. Exactamente. Entonces ya yo tengo eso, presento mensualmente, ya la gente está viendo lo que se está gastando, cada cosa, tomé todas mis partidas que tengo que tener. En el momento de esa asamblea, Yudelín, aunque yo no esté de acuerdo, porque se diga que se va a aumentar, que no se va a disminuir, es un sueño. ¿Oyeron? Es un sueño. Eso nunca se va a disminuir. Nunca. Que se va a aumentar la cuota. Recuerden que yo no tengo que estar de acuerdo, tiene que estar de acuerdo la mayoría de lo que estamos 50 más ahí. 1 le llama. Exactamente. Ya, 50 más 1. Exactamente. Inmediatamente se cumple eso del 50 más 1, pues ya hay que ejecutar. Exactamente. Y una cosa importante, usted tiene que participar para que usted vea ese presupuesto, para que usted vea qué es lo que se va a aprobar ahí. Las personas no les gustan participar, pero les gustan opinar. Exactamente. Usted tiene que participar en las reuniones de su condominio, porque eso es lo que lo va a mantener a usted empapado de lo que está sucediendo y que conozca a sus vecinos. Exactamente. Súper importante. Así mismo. Entonces, importantísimo esa parte. El presupuesto se aprueba en la asamblea, se aprueba por mayoría de votos, según lo que indique el reglamento del condominio, y luego se ejecuta y se debe de enviar los informes mensuales. Hay una parte muy importante que me llega ahora aquí a la mente, y es que muchas personas que no mandan los informes quieren que auditen, porque tú sabes también que se da el caso de que en muchos condominios se gasta por gastar, o muchos proveedores y muchos administradores que no están vigilantes, la misma junta no está vigilante, lamentablemente eso se da. Y creo que no solamente aquí en nuestro país, eso se da en cualquier sitio. Sí, claro. De que se dañó algo, la persona sabe que lo que hay que hacer para arreglarlo, pero para drenarte más, él te arregla un chin hoy, un chin mañana, un chin pasado. Eso suele suceder. Entonces, yo tengo que ir controlando qué fue lo que yo dije que iba a tener esa partida de gastos, y ver y analizar y comunicar y evidenciar el proceso que se hizo para esa reparación, para ese gasto que se realizó. Entonces, ya ahí que yo tengo eso, Yudelín, tu recomendación para ese control de esos gastos, sobre todo esos gastos improvisados que se dan en el condominio, que aunque yo lo tenga en mi presupuesto, porque tengo ya una partida para fondo de emergencia, esos gastos de improviso que se van absorbiendo ese fondo de emergencia, ¿cuáles son tus recomendaciones para controlar un poco en ese sentido? Fíjate, Leyandra, tú hablaste un punto importante al inicio de ese detalle que das, que es que a algunos les gusta auditar. La auditoría no son malas. No. La auditoría son buenas y cualquier condominio puede auditar,
pero se les recomienda que auditen cada 2 años o que auditen cada 3 años. Y para el control de eso que tú dices, controlar, digamos, ese flujo, eso que, esa brecha que se cuela de los gastos que tú dices que hay proveedores que le gusta drenar, ¿no? Drenar, claro. Van y te arreglan un poquitico. Bueno, pero para eso entonces tenemos que nombrar o que elegir a una persona doliente. Exacto. Del condominio. Digamos, si el condominio tiene 8 edificios, vamos a poner un cabeza de grupo. Claro. Un cabeza de grupo por cada uno de los edificios y que ese cabeza de grupo sea que se encargue de vigilar y de velar por la estructura de ese activo. Digamos lo que tú mencionaste anteriormente, la bomba de agua. Entonces, la bomba de agua a veces son los haitianos. Vamos a hablar de los haitianos, señores. Claro, aquí en República Dominicana, en los condominios, lo que más hay haitianos así manejando. mismo. Ahora, tú te centras por el polígono central, dígase Serrayes Piantini, ahí tú vas a encontrar dominicanos, porque esos son otro tipo de administración y de edificaciones. Y esos son de mayor avalúo, ¿no? Pero entonces, si tú te vas a la zona media, que es lo que más hay aquí ahora mismo, esos condominios, la bomba de agua se le vive dañando muchísimo. Muchísimo. Entonces tú puedes, por ejemplo, si tú estás en tu condominio, tú puedes asignar al esposo tuyo de que le dé seguimiento a esa bomba de agua. Claro. Para evitar eso mismo, lo que tú estás diciendo, que haya digamos, una filtración, claro, que haya un exceso de gasto. Un exceso de gasto, exactamente. Controlar, que el vecino... Que haya un control. Que nos integremos, que tengamos proveedores con fidelización, que sabemos que tenemos plenamente confianza en ellos, para que cuando ese proveedor diga, mira, esto es, que realmente ese gasto sea un gasto con conciencia, porque también hay que hacer gasto con conciencia, y eso pasa mucho también en los condominios. A veces yo quiero poner una luz en mi letrero. Ay, el letrero no tiene para que luz. se vea bonito. Ay, el lobby le hace falta un cuadro. Pero sin embargo, yo quiero gastar del fondo de emergencia para el cuadro del lobby, pero cuando hay un problema yo no voy a tener. No lo vas a tener, entonces lo gastaste en algo innecesario. Innecesariamente. Entonces, ahí tenemos que estar vigilantes en ese sentido. Claro, claro. Un doliente, bien. Ir viendo la proyección de la ejecución de ese presupuesto, que eso es muy importante. Entonces, hablábamos aquí de los informes mensuales, que eso da transparencia total y ese control de esa ejecución de ese presupuesto que es sumamente importante. Entonces, yo quiero que para concluir, que Yudelín nos dio un punto sumamente importante con relación a la elaboración de ese presupuesto y al tiempo en el año que se debe de realizar. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para los propietarios para la elaboración de un buen presupuesto, la aprobación y ejecución de ese presupuesto? Mira, como lo dijiste, recomendamos ya para finalizar de que el presupuesto se haga en el último trimestre, de que se tomen todas las partidas, los costos, los gastos administrativos. Tenemos que velar para que el presupuesto se ejecute. Si tú le dices al condominio de que este año yo voy a hacer tal o tal cosa, entonces ejecútalo. ¿Para qué? Para que las personas estén conformes al siguiente año de que lo que tú le prometiste con un presupuesto que tú le presentaste en la asamblea, exacto, entonces sea ejecutado. Eso es lo que te va a permitir a ti fluir. Y lo más importante, la planificación financiera es vital para aumentar el patrimonio de tu condominio. Así mismo. Conocí un condominio una vez que ellos tenían, Yudelín, un certificado en el banco. Wow. O sea, un certificado en el banco de lo bien que había sido la ejecución de su presupuesto excelente anual. Planificación. O sea, que se puede lograr. Claro que sí. Se puede lograr. En ese condominio yo vi... Hay poco, pero... Claro. Entonces, si otros lo han logrado, ¿por qué no? Pero es un trabajo que se tiene que hacer en equipo.
tenemos que estar todos integrados como un solo cuerpo para poder lograr eso. Yudelín, vamos a dar tus contactos porque para los problemas financieros de su condominio, para esos reportes, porque entendemos, y eso lo vamos a tratar en otro programa. Los reportes fiscales. Claro. Son sumamente importantes. Son sumamente importantes y tenemos los condominios, aunque son instituciones sin fines de lucro, tienen una responsabilidad fiscal. Claro. Y es muy importante. Eso es un pan diario. El hecho de que el condominio, el RNC está vencido, está inactivo, porque no está cumpliendo su responsabilidad fiscal. Fuera la tesorería, la tesorería de la Seguridad Social, pero es un tema bastante amplio y bastante largo. Y hay mucho camino todavía por recorrer en los condominios de República Dominicana. Nos falta todavía educarnos, pero vamos ahí. Hemos ido avanzando. Para lo que tú veías atrás y lo que estás viendo ahora, hemos avanzado. Hemos avanzado bastante. Entonces, Yudelín, para que nos comparta tus contactos, porque si usted tiene algún problema en su condominio, de que tiene su RNC inactivo, de que tiene la TCS deshabilitada también porque la dejaron de pagar, de que necesitan hacer una auditoría, porque una auditoría tan un importante, condominio maneja un patrimonio sumamente importante y un dinero que ustedes no se imaginan. Claro que sí. Entonces, tenemos a Yudelín que nos va a dar su contacto para que usted pueda organizar esa parte de su condominio que es sumamente importante. Sí, Leyandra, estamos en la avenida 27 de febrero, 395, el local 401, con los teléfonos 809-784-1777. Jumargo y Asociados. Ahí le vamos a dar la asesoría que usted necesita para su empresa y para su condominio. Excelente, así que ya ustedes saben, nos vamos a despedir por el día de hoy. Esperemos que les sirva esto. Claro, nos quedamos pendientes para la asesoría fiscal, para que ustedes pongan sus condominios en orden y entiendan la importancia de manejar esa parte. Entonces, hoy nos despedimos con este tema, muy importante que lo hicimos en esta fecha, porque fíjense la recomendación que nos da Yudelín, o sea que estamos justamente en el último casi trimestre del año, porque ya va a empezar septiembre. Así que tomen estas recomendaciones, háganlo, porque realmente esto va a ayudar hasta que la misma convivencia dentro de su condominio mejore. Sabemos que no todo va a ser perfecto porque siempre tenemos un loco suelto en todos lados, porque nada es perfecto. El condominio es una gran familia, como dice el padre, que yo tengo un padre de los condominios allá en Colombia, y él dice, un condominio es una gran familia. Claro. Entonces, siempre vamos a tener dificultades y eso no nos podemos rendir, pero esperamos que este programa le haya servido para que ustedes puedan realizar un buen presupuesto dentro de su condominio, llevar el control del mismo. Así que nos despedimos por el día de hoy y síganos escuchando y apoyando esta iniciativa de Condominio RD de este podcast.